Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jaime Andrés Marco Rosales y vamos a ver un ejercicio utilizando el programa de C Sharp, este tipo de lenguaje. Y en este ejercicio vamos a ver cómo escribir en un archivo de texto y volver a escribir en este mismo utilizando el archivo inicial que ya tenemos, es decir, sin necesidad de reemplazarlo por otro. Anteriormente vimos uno donde solamente creábamos un archivo de texto y escribíamos en el mismo. En cambio, en este ejercicio vamos a ver un poco una pequeña variante. Vamos a crear de igual forma un archivo de texto, pero vamos a escribir dentro de él sin necesidad de crear uno nuevo o reemplazar este que ya teníamos. Esto lo haremos mediante, como ya mencioné, el lenguaje de C Sharp. Bueno, empezamos. Estas son pues las librerías iniciales. Estas pues la trae por defecto nuestro código. Este vendría siendo pues el nombre del programa. Y pues como ya saben, aquí empezamos a programar. Primero que nada tenemos que establecer estas dos variables como variables de tipo cadena, de texto. En estas vamos a utilizarlas para obtener la respuesta. Vamos a hacer mediante la consola, mediante el teclado, que el usuario escriba si quiere escribir nuevamente o lo que quiere escribir, o si desea dejar de escribir y cerrar el programa. Luego tenemos esta variable cadena, que es donde se guardará lo que escriba el usuario. Aquí, como podemos ver, empezamos con la creación del archivo y anteriormente ya habíamos visto este método que se llama StreamWriter, que este nos permite hacer un archivo. Y luego aquí tenemos escribir, como hicimos en el ejercicio anterior. Este sería el nombre del objeto que vamos a utilizar. El objeto sería el archivo. Y aquí mediante estos comandos le decimos que vamos a hacer un archivo y que queremos un archivo de texto. Dentro de estos paréntesis ponemos el nombre del archivo de texto. Como mencioné antes, cada programa tiene su carpeta raíz, que es donde se almacena todo. Aquí la tengo ya preparada. Como podemos ver, no existe ningún archivo con este nombre. Y esta es la carpeta de nuestra actividad. Como podemos ver, aquí tenemos el nombre, unidad 3, actividad 2. Y es el mismo que tenemos aquí. Ahora, esto es lo que vamos a crear. Vamos a crear un archivo de texto con este nombre, algo sencillo. Para eso, mediante una sentencia de control do while, vamos a utilizar esto. Esta pequeña instrucción que tenemos aquí nos quiere decir que mediante la consola o entrada del teclado vamos a ingresar un texto. Aquí tenemos pues lo que nos va a aparecer, que debemos ingresar el texto, y luego aquí tenemos ya el primer uso de la variable de cadena. Esto nos va a permitir guardar lo que el usuario escriba y la consola lo va a leer. Luego tenemos la escritura del archivo. Aquí tenemos el objeto, que en este caso sería el archivo escribir, y tenemos la función de writeLine, y que esto lo que hace es escribir dentro de este archivo, y aquí le enviamos la variable de cadena, que es lo que escribió el usuario. Luego aquí tenemos que la consola va a decirnos, nos va a decir al usuario si quiere seguir escribiendo. Aquí tendremos que especificar que la respuesta sea sí o no. Es obligatoriamente, hay que agregarlo ahorita también, sí o no, que tiene que ser una respuesta obligatoriamente una de esas dos, puesto que marcaría error si no es así. Luego aquí tenemos respuesta, la variable respuesta, que sería lo que ingrese el usuario, y mediante esta función pues la consola lo va a leer. Esta pequeña sentencia de esta función toUpper, esta nos permite convertir el texto a mayúsculas en caso de que el usuario no lo escriba así, puesto que pues no lo estamos pidiendo, porque pues para evitar algún error, entonces utilizamos esta función de escribirlo en mayúsculas, se queda en mayúsculas, pero si lo escribe en minúsculas, automáticamente con esta función se convertirá a mayúsculas. Esto para que pueda funcionar nuestra sentencia de while. Como tenemos, aquí podemos ver que respuesta, esto pues quiere decir igual, pero esto en lugar de utilizar los signos de igual, utilizamos este tipo de función en palabra, porque estaríamos comparando palabras, estamos comparando variables de texto, no de números. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos sí con mayúsculas. Para eso necesitamos esta función, para que convierta la respuesta del usuario a mayúsculas.
Luego, en esta parte, escribir.close. Esta básicamente es la función que cierra el archivo de texto para guardarlo. Y esta pequeña sentencia solamente es para poder cerrar la consola sin que haya problemas. Como ya habíamos visto, aquí no hay ningún archivo de texto. Entonces vamos a ejecutar el programa. Como podemos ver, aquí ya se ejecutó. Ya tenemos la primera sentencia, que es ingresar texto. Vamos a escribir algo simple como texto de ejemplo. Y le damos enter. Aquí nos pregunta nuevamente si queremos seguir escribiendo. En este caso vamos a ponerle que sí. Y nuevamente nos pone que ingresemos el texto. Entonces vamos a poner texto 2. Nuevamente nos pregunta si queremos seguir escribiendo. En esta ocasión pondremos que no. Como podemos ver, estamos escribiendo en minúsculas y nos sigue funcionando nuestro programa. Esto porque utilizamos la función de convertir las palabras a mayúsculas. Aquí nuevamente solamente damos a cualquier tecla y como podemos ver ya terminó la ejecución de este programa. Lo cerramos y al abrir la carpeta vemos que se creó el archivo de texto. Y al abrirlo podemos ver que aquí dentro está guardado lo que escribimos. Y ahora, como ya tenemos este archivo de texto, entonces podemos volver a utilizarlo. De la misma forma, solamente ejecutamos nuevamente el programa y nos pide que ingresemos un texto. Ahora vamos a ingresar otra cosa, por ejemplo, texto de del segundo ejecución. Texto de la segunda ejecución. Algo simple. Y escribimos que ya no queremos escribir y nuevamente cerramos. Ahora, al abrir nuestro archivo de texto podemos ver que se ha actualizado y tiene dentro el nuevo texto que ingresamos. Esto sería básicamente todo. Es algo corto, pero a diferencia del ejercicio anterior, en este no necesitamos crear un nuevo archivo de texto para escribir dentro de él. Me presento nuevamente, mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales y por mi parte sería todo.